Bienvenido a una pregunta práctica de SATMAS. En esta pregunta, se nos pregunta cuál de los siguientes desplazaría f de x a la derecha 3 unidades. Queremos poder reconocer el tipo de traducción usando notación de función. Entonces, para esta pregunta, revisaremos algunas notas sobre las traducciones de funciones, y luego también mostraremos cómo usar la calculadora gráfica para resolver este problema. Primero revisemos nuestras notas. En estas notas, suponemos que c siempre es positivo. Entonces, si tenemos y es igual a f de la cantidad x más c, entonces la entrada es x más c, entonces f de x se desplazará a la izquierda c unidades. Y esta es la dirección opuesta de lo que podríamos pensar, porque estamos agregando una constante a la entrada x, y el gráfico en realidad se mueve hacia la izquierda. Y si tenemos y es igual a f de la cantidad x menos c, de nuevo c es positivo, entonces el gráfico se desplazaría a la derecha. Nuevamente, la dirección opuesta a la que podríamos pensar porque estamos restando una constante de la entrada. Observe como si tenemos más o menos c dentro de los paréntesis, o parte de la entrada, entonces el gráfico se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha. Recuerde que nuestra pregunta habla sobre un cambio a la derecha. Entonces estamos buscando una función en forma de f de la cantidad x menos una constante. Pero antes de volver a nuestra pregunta, también revisemos los desplazamientos verticales. Si tenemos y es igual a f de x más c, observe como el más c no es parte de la entrada, entonces f de x se desplaza hacia arriba c unidades. Esto parece mucho más intuitivo. Recuerde que f de x es igual a y, por lo que estamos agregando una constante al valor de la función o valor de y, que desplaza la gráfica hacia arriba. Y luego, si tenemos y es igual a f de x menos c, entonces la gráfica se desplaza hacia abajo. Volviendo a nuestra pregunta, y debido a que f de x se desplaza hacia la derecha 3 unidades, deberíamos poder reducir nuestras opciones a b o c, y aunque puede parecer que f de la cantidad x más c desplazaría el gráfico a la derecha, en realidad es f de la cantidad x menos 3. Entonces nuestra respuesta es c, f de la cantidad x menos 3. Ahora verifiquemos esta respuesta con una calculadora gráfica. Para hacer esto, ingresaremos una función básica en I1, y luego ingresaremos una de nuestras opciones en I2. Entonces presionemos y es igual, usemos y es igual a x al cuadrado como nuestra función básica. Para asegurarnos de que podemos distinguir las funciones, voy a ir al extremo izquierdo, presionar Enter una vez. Para que 1 sea el gráfico grueso, y ahora para 2. Sigamos adelante y verifiquemos nuestra respuesta. Vamos a ingresar f de la cantidad x menos 3, pero en la calculadora, será y1 de la cantidad x menos 3. Entonces vamos a presionar bars, flecha derecha, enter, enter, luego entre paréntesis, x menos 3. Entonces, la única diferencia aquí es que en lugar de usar f, estamos usando y1. Y para asegurarnos de que tenemos la ventana estándar, presionaremos Home 6. Entonces, está el gráfico básico, y aquí hay un gráfico de la función traducida. Observe cómo se ha desplazado 3 unidades hacia la derecha para verificar nuestra solución. Veamos también algunos de estos otros. Si quisiéramos verificar b, podríamos presionar y igual, y simplemente cambiar esto a y1 de x más 3. Y presione el gráfico, y ahí está el original. Y observe que ahora el gráfico se desplaza hacia la izquierda 3 unidades, y estamos buscando un desplazamiento hacia la derecha. También verifiquemos de y. Entonces presionaremos y es igual, bajaremos a y2, y vamos a cerrar el paréntesis aquí. Entonces y1 de x es f de x, y luego agregaremos 3. Lo que notaremos es que desplazaría el gráfico 3 unidades hacia arriba. Queremos aquí ahora. Si volvemos y cambiamos el más 3 a menos 3, el gráfico se desplazará 3 unidades hacia abajo. Entonces está el original, y está el desplazamiento hacia abajo 3 unidades, que sería desde. También verifiquemos a, aunque deberíamos reconocer esto como una compresión vertical. Así que regrese a y es igual, continúe y aclare esto. Ahora voy a escribir, entre paréntesis, 1 dividido por 3 por 1/3, y luego bars, flecha derecha. Enter, enter,
Para Y1 y presione gráfico. Observe cómo el gráfico será más ancho, porque está comprimido verticalmente. Entonces, si no podemos reconocer la traducción o transformación de la función a partir de la notación de la función, podemos usar la calculadora gráfica para determinar nuestra respuesta. Espero que hayas encontrado esto útil.